¿existe tal cosa como el libre albedrío y, en todo caso, de qué se trata? Esta pregunta debe contestarse en dos partes. Primero, en el cielo no puede haber libre albedrío, pues ¿cómo puede el Hijo de Dios ser libre de escoger cuando literalmente no existe dónde escoger? En una realidad no dualista, la cual es el estado del cielo, solo hay perfecta unidad. Es por eso que un curso de milagros afirma que la voluntad de Dios y la voluntad de su Hijo son una y la misma, y así pues no puede haber nada más, y por lo tanto no hay nada entre lo cual se pueda escoger. Es más, el proceso de elegir solo tiene significado dentro de un mundo de sujeto-objeto, un sujeto que elige entre diferentes objetos, todos los cuales se perciben que están fuera de la mente del que elige, ¿verdad? Por lo tanto, el término libre albedrío no tiene significado aquí en el cielo, a menos que se utilice, como lo hace un curso de milagros en un lugar, para referirse a la libertad de la voluntad, el título de una sección en el capítulo 30. Sin embargo, en este ejemplo el término quiere decir algo bien distinto a la idea corriente de libre albedrío. En el cielo, nuestra voluntad es libre porque ésta no puede ser aprisionada, lo cual es una afirmación que refleja el principio de la expiación, de que la separación jamás ocurrió. Por consiguiente, el Hijo de Dios no puede en realidad ser aprisionado por su propia creencia equivocada de que ha pecado en contra de su Creador y, de ese modo, convertirse en prisionero de su propia culpa. Esto lo leemos en varios lugares. Texto de un curso de milagros. Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. A nada más debería llamársele por este nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. ¿Y hubiese podido Dios dejar a su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchalo ahora, para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su Hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre, y oponerte a él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. Y en otra parte del texto de un curso de milagros nos dice: tu voluntad no es estar aprisionado, porque tu voluntad es libre. Esa es la razón de que el ego sea la negación del libre albedrío. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Su voz enseña solamente en conformidad con su voluntad, mas esa no es la lección que enseña el Espíritu Santo, pues eso es lo que tú eres. Su lección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo porque son una. Bien, cuando finalmente aceptemos la expiación para nosotros mismos, despertamos del sueño y de ese modo nos convertimos en manifestaciones del Espíritu Santo, el reconocimiento de que nuestras voluntades son una con la de Dios, inevitablemente
tiene que ser el resultado. Bien, y a continuación, Ken Wapnick nos da la segunda contestación a esta pregunta, y es la siguiente. Dentro del sueño, sin embargo, el cual es el ámbito de la percepción y la ilusión, el concepto de libre albedrío se toma extremadamente importante y significativo, puesto que es el mecanismo de la salvación. En su sueño, el hijo creyó que había elegido en contra de Dios, y esto puso en movimiento el drama completo de la Trinidad profana, pecado, culpa, miedo, lo cual culminó en la fabricación del universo físico como una defensa en contra del fabricado Dios del ego. Así pues, dentro del sueño, el mismo poder de la mente del hijo de elegir en contra de Dios tiene que liberarse ahora para escoger a favor de él, y así Jesús afirma en un número de importantes pasajes como textos de un curso de milagros. Primero, la única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. Segundo, el poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al hijo durmiente de Dios sólo le queda este poder. Tercero, has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. Elegir implica que la mente está dividida. Cuarto y último, ¿qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que invites. Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo, mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo la consideres. En realidad, podría decirse que uno de los propósitos de un curso de milagros es que Jesús nos enseña que sí tenemos una alternativa dentro de nuestros sueños de separación y especialismo, y que esta alternativa se encuentra en nuestras mentes. Al aprender el significado del perdón, el cual es que nuestra experiencia del mundo es una proyección de una decisión en nuestras mentes que ahora se puede cambiar, aprendemos a ejercitar este libre albedrío. De este modo, finalmente aprendemos y recordamos que nuestra verdadera voluntad ha sido libre desde el principio, simplemente lo habíamos olvidado. Y para acabar, Jesús afirma: el Espíritu Santo te insta tanto a recordar a Dios como a olvidar al ego.